La población tiende a crecer en progresión geométrica, mientras que los alimentos solo aumentan en progresión aritmética. Hola amantes de la historia, esto es Velum Artis Historia Militar, el lugar de encuentro para nosotros, los apasionados de la historia. Hoy vamos a hablar de economía, o no, porque al final ya sabéis que la economía tiene que ver con la política y la política tiene que ver con lo militar. Vamos a interconectar puntos y veremos si la teoría de Malthus es cierta o no y cómo la historia pone a prueba cualquier teoría. Hoy tocará el turno a la teoría de la superpoblación y los recursos que Malthus predijo en el siglo XIX, pero ahora en el siglo XXI, casi con 3 veces más población en el mundo, por lo menos 2, seguimos comiendo y veremos qué hay de cierto en la teoría malthusiana o incluso por qué de la teoría malthusiana. Nada viene de la nada y todo tiene un trasfondo. Hay que conocer al autor, a Malthus, y para ello contamos con la ayuda de nuestro economista de cabecera, Borja Montaño, con el que ya hablamos de economía en otros programas y hoy volvemos a interconectar economía, historia y conflictos. Empezamos este viaje en la historia para conocer a Malthus y su trampa malthusiana. Como siempre, si os gusta este programa, dar a me gusta, dejar un comentario y si sois nuevos, suscribiros al canal. Por cierto, estamos en Velum Artis Historia, pero también existe Velum Artis Actualidad Militar y Geopolítica, donde la teoría de Malthus, o por lo menos los recursos y materias primas, son un elemento esencial para comprender los conflictos que se nos avecinan a corto plazo. Os invito a suscribiros, si aún no lo estáis. Hola, ¿qué tal, Borja? Pues nada, encantado una vez más de estar contigo, de estar con vosotros, porque me tratas muy bien y además yo me sumo a tus oyentes a menudo en tus emisiones y de vez en cuando pues tengo el placer de estar al otro lado, ¿no? Hoy, como decías tú, vamos a hablar de esta teoría del crecimiento malthusiano y empezaría diciendo una cosa. Es verdad que solemos decir que es una teoría del siglo XIX, pero en verdad cuando se escribe en 1798. Pero ¿sabes qué es muy importante? Que como se basa en la observación histórica de lo que el autor ha vivido, es más propia del siglo XVIII, Sí, porque bueno, sí. realmente la trampa malthusiana, claro, y sobre todo Realmente es una más respuesta a la ilustración, ¿no? Y a los conceptos de la ilustración. sí, es una respuesta a la ilustración y realmente Malthus lo que hace es una observación casi de toda la historia que tiene hacia atrás de la humanidad, ¿no? Porque ¿de qué hablaba la trampa malthusiana? Pues hay un gráfico que no te he pasado, pero que es muy habitual en historia, y es que si cogiéramos el crecimiento de la población desde siglos y siglos antes de Cristo hasta prácticamente 1760, vaya, hasta la Revolución Industrial, lo que se ve es que la población mundial estaba estable durante siglos, o sea, van pasando años y miles de años, y de repente llega la revolución industrial y hay una explosión demográfica espectacular. Ese es en el momento en el que se dice que se ha roto la trampa malthusiana. Y lo que vamos a hablar hoy aquí es plantearnos si se rompió la trampa malthusiana, que es verdad que desde la revolución industrial hasta la actualidad, pues más o menos hemos podido crecer, pero vamos a replantearnos a qué se debe y si esto va a poder seguir siendo así, ¿no? Bien, como sabéis, lo que dice Malthus es que el crecimiento de la población humana puede superar la producción de alimentos, lo que va a generar una escasez y un deterioro en las condiciones de vida. Malthus habla de esto, de alimentos, porque es una teoría que pertenece a otro momento de la historia. Hoy hablaríamos de recursos, ¿no? Bien, según esta teoría, lo que ocurre es que los esfuerzos en mejorar las condiciones de vida acaban generando un aumento de la población más que proporcional
y ese aumento de la población más que proporcional genera escasez. ¿Esto nos parece una locura? Bueno, pues ¿qué te voy a decir? Si tú lo sabes, es la historia de la humanidad. Sí. Es decir, es la historia de la humanidad hasta la revolución industrial. Pero hasta ese momento, pues, ¿cómo de cierta es la teoría? Pues totalmente cierta. En las aulas de historia, incluso yo mismo en el temario de una historia que damos en la universidad, que es siglo XIX y XX, tendemos a decir que la trampa maltusiana, pues esa teoría cayó porque el progreso tecnológico no lo tuvo en cuenta Malthus, Mm. ¿vale? Hay una El cosa, progreso sí, sí, tecnológico... que estamos justo en el momento de la ilustración, ya a finales, cuando ya las máquinas empiezan a revolucionar el mundo, ¿no? Y en el siglo XIX ya está la revolución en pleno. Y hay algo que tiene que ver con esto, que no sé si lo vas a comentar tú, pero yo creo que es importante. Él era un pastor anglicano, tenía una visión moral bueno, también, ¿no? Aparte de la económica, una visión ético-moral, y jugaba un poco también con que los más pobres tenían muchos hijos y no los podían educar y formar, y en su libro había un capítulo dedicado un poco a cómo moralizar a los más pobres para que dejasen los placeres sexuales y se fueran a otros tipos de placeres menos libidinosos, ¿no? Esto lo digo porque es importante entender ese concepto también, ¿no? Es decir, lo ético y moral en este pensamiento económico. Pues sí, 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 sin lugar a dudas. No, no lo habría Sí, dicho, sí, ¿sabes? Es sí, sí, y de decir, hecho es... en la segunda edición al parecer sacó hasta una especie de añadido a la primera edición en el cómo hacer esa formación para que dejasen lo libidinoso y se fuesen a otros placeres como salir a tomar una cerveza, salir a disfrutar del arte, porque él lo concebía como el mayor problema, digamos, en las clases más humildes. De hecho, ya para finalizar esta introducción, pero es importante para entender el contexto, hasta ese siglo XIX o caballo, ¿no? XVIII-XIX, la población mundial era muy estable porque no había muchos hijos tampoco. Es decir, aunque la gente puede concebir que en la antigüedad se tenía muchos hijos, la realidad es que una familia a lo mejor tenía 2 o 3 hijos a lo sumo. En la Roma republicana imperial era extraño tener muchos hijos. Lo normal era tener pocos, no porque se muriesen, sino porque estaba más o menos estandarizado esa población. Y en la Edad Media, de hecho, hubo hasta campañas de la Iglesia en algunos momentos para tener más hijos. Hay la teoría de que en los capiteles románicos, en las columnas, esos decoraciones sexuales, en algunos casos fue para fomentar la natalidad porque había una peste y después había que repoblar. Es decir, no se tendía a hacer una especie de equilibrio poblacional y no se tenían muchos hijos por eso. Después vino tener hijos en el campo, sí, ahí se tenían más que en las ciudades. El problema fue cuando en las ciudades se empezó a tener tantos hijos como en el campo. Y es lo que este hombre Malthus empieza a ver extraño y a intentar justificar en su teoría, bueno, económica y también moral, ¿no? Y ahora te dejo ahí, porque es importante entender ese concepto también, ¿no? Es decir, el que hace esta teoría es un sacerdote con una visión moralizante, aparte de la económica, que es importante. Súper interesante matiz que nos pones y, como bien dices, muy importante. Bueno, pues, ¿qué cosas va diciendo Malthus? Y cómo la realidad del siglo XIX, XX y XXI las desmiente. Primero, Malthus dice que el crecimiento de la población tiende a superar en cierto momento la producción de alimentos. Eso es la trampa malthusiana, ¿no? ¿Qué ha sucedido con las evidencias del siglo después de la Revolución Industrial? Que la tecnología ha permitido aumentar la producción de alimentos de manera sostenible, incluso por encima del nivel de crecimiento de la población. ¿Qué más cosas nos dice este autor? Nos dice que los esfuerzos por mejorar las condiciones de vida lo que acaban generando es un aumento de la población, es decir, tensionando la escasez, ¿vale? Lo que nos ha sucedido en la práctica es que se han podido mejorar las condiciones de vida y al mismo tiempo ha caído la tasa de fertilidad en muchas partes del mundo. También muy interesante lo que comentabas tú de cómo en la época de Roma pues había menos natalidad, ¿no? Bien, más cosas que nos dice Malthus. Al final la trampa malthusiana dice que la escasez de recursos y el deterioro de las condiciones de vida es como algo a lo que se tiende de forma inevitable, ¿no? Sin embargo, las evidencias actuales nos dicen que esto se ha podido erradicar en los últimos siglos. Al final, la idea no es tanto que la trampa malthusiana sea cierta o falsa, sino que hay otro elemento, que es el progreso tecnológico. Es decir, están los efectos
que es lo que vamos a ver hoy aquí. Están los efectos de la trampa malthusiana y del crecimiento demográfico que existen, y están los efectos del progreso tecnológico. Y puede ganar unos o pueden ganar otros. Según cuál de los dos efectos tenga más fuerza, los resultados acaban siendo unos u otros. Es decir, yo esto lo planteo como una especie de pulso entre progreso tecnológico y crecimiento demográfico. El crecimiento demográfico tensiona y el progreso tecnológico destensiona. Entonces, cuando decimos que la trampa malthusiana, pues como que desde la revolución industrial hasta la actualidad no se ha cumplido, verdaderamente lo que estamos reconociendo es que en este periodo el progreso tecnológico ha ganado a los efectos de la tensión demográfica. Pero aquí hay una cosa muy interesante y es, eso no quiere decir que vaya a seguir siendo así. Son dos cosas distintas. Es decir, podemos reconocer efectivamente que el progreso tecnológico ha podido llevarnos hasta la cifra actual de crecimiento poblacional, pero eso no nos garantiza que podamos seguir generando un gran crecimiento demográfico y que el progreso tecnológico caiga. Y tampoco digo lo contrario. Es decir, aquí están como los optimistas que dicen, no, el progreso tecnológico lo puede conseguir todo. Y los pesimistas, que tienden a ser pues este tipo de gente que pretende parar la producción porque no se va a poder más, etcétera. Ninguno de los dos tiene por qué tener razón absoluta. Aquí la realidad está en que existe una tensión que produce el crecimiento demográfico y esa tensión pues requiere de mejor tecnología, ¿no? La famosa frase de Malthus, que tú la mencionabas al principio, es esta que dice: la población crece mediante una progresión geométrica, mientras que los alimentos lo hacen de una progresión aritmética. Para mí la frase lo que pasa es que despista un poco al que las matemáticas las lleve un poco Claro, peor. claro, Básicamente, sí. sí, lo que quiere decir es que crece más rápido la población que los recursos. A ver, si no recuerdo mal, yo soy de letras puras, aritmética era que era sumativa, es decir, 1 más 1, Sí, 2 más 2 más 2, y el otro es multiplicativo. sí, pero Algo así, bueno, bueno, algo así, si no recuerdo mal. al final yo creo que esto es mero adorno para darle como formalidad, ¿no? Ujú. Muchas veces cuando escribes un artículo parece que cuanto más matemáticos sean, mejor. No, como Al más final científico. es como, oye, esto es la población y esto es los recursos. Entonces hay tensión, ¿no? Y es la historia de la humanidad. ¿Y qué ocurre cuando el bache entre población y recursos es muy grande? Pues que aparecía el hambre, antes tú has hablado de la peste. La peste y otras epidemias tenían mucho que ver con la escasez de calorías consumidas por habitante. Es Ujú. decir, las enfermedades no evolucionan igual en un cuerpo al margen de las calorías que ese cuerpo tenga. A más calorías, las defensas aumentan y las enfermedades son menos pandémicas, ¿no? Guerras, muchas guerras de la historia que te voy a contar a ti, tienen mucho que ver con recursos. Sí, sí. Alimento o el que sea, muchas o la gran mayoría, ¿no? No todas, pero En bueno. el Y trasfondo luego todo hay, hasta hay algo de eso. sí, en el trasfondo. Y luego hay obstáculos voluntarios, que quizás es aquello de lo que escribía Malthus, que es básicamente pues querer disminuir, es decir, otra salvación a esta trampa malthusiana sería que de forma voluntaria pues la gente quisiera tener menos descendencia. Bueno, vamos a hablar de cifras. Ahora mismo somos 8.000 millones de habitantes en el mundo. Yo te pasé una tabla en la que ponía 7.000 Sí, millones, sí. pero ya hemos llegado a 8.000 millones. Por cierto, cuando alguien lo ve en inglés, tienden a decir billions, porque billion en inglés significa 1.000 millones. Sí, sí. Bueno, Es que lía hay mucho eso de los previsiones. ingleses, de los americanos, lo de los 1.000 millones frente al millón de millones, es que lía mucho, ¿eh? Lía mucho. De hecho, piensa que muchos periodistas Lo la han traducen cagado desde el directamente, principio. sí, sí, justo. Sí, sí, sí. Yo he visto grandes errores. Bueno, pues la idea es que se prevé que el mundo en el año 2050 llegue a 11.000 millones de Claro, habitantes, pero ¿vale? lo que sería interesante, te interrumpo, porque esto nos va a cambiar mucho el mapa, porque ya no va a ser ni en Europa ese crecimiento, no va a ser tampoco en China, porque China tiene un problema ahora de crecimiento de población agravado por la poca cantidad de mujeres que tienen, por culpa de la ley del hijo único, que fomentó casi tener hijos en vez de hijas, ya no lo van a recuperar fácilmente, ese hándicap.
Por lo tanto, hablaremos de muchos habitantes en África con los pocos recursos. Ahí sí que hay que ver cómo se apañan los recursos, porque ahí hay menos, por a lo mejor una mala explotación de los recursos. Y después la India, que será también el país que más pueda crecer, ¿no? Claro. Hombre, piensa que eso tiene soluciones como, o sea, puede darse en procesos de migración. Lo de China no lo veo yo tan claro si verdaderamente podrá o no podrá crecer. No es que tenga ninguna teoría al No, contrario, no, van a sino tener que, más hijos, ya quitaron el límite de un hijo, ya. claro, cuando tú analizas, esto es una curiosidad mía, ¿no? Cuando tú miras cuando un país hace la transición demográfica tras su revolución industrial, tienden a multiplicar la población por 4. Esto es una cuenta a la vieja tonta que hice yo, ¿no? Lo ves con Gran Bretaña, lo ves con Francia. China solo se dobló. Para mí falta todavía hay un crecimiento demográfico muy fuerte, pero vamos, Porque lo la cuenta a prohibieron la por vieja ley. que te acabo de hacer. Lo prohibieron por Sí, ley, ese cálculo normal. Es decir, dijeron, no se puede, no se lo puede. contuvieron, Claro, claro, claro. lo contuvieron. El problema es que ahora están en el Eh, momento que es importante, yo creo que tú dices muy bien que en España pasó, en los crecimientos económicos se tuvieron más hijos y cuando la gente ya tiene un buen nivel de vida, estabiliza y tiene menos hijos. En China perdieron el crecimiento automático por el desarrollo económico y ahora que están aburguesados, pueden irse a lo lógico de que ya está pasando en los países occidentales, es decir, tener menos hijos y darles más posibilidades, ¿no? Es decir, eso, sí, bueno, no todos, Estados Unidos todavía tiene más hijos que Europa de media, pero China, sí, pues a ver qué pasa, ¿no? Porque ahora tienen que hacer una decisión muy, muy clara porque tiene un problema de envejecimiento tan grande como Europa. claro. En cualquier caso, pues tengamos en cuenta lo que tú señalabas muy bien, y es que ese aumento de la población no va a ser equidistribuido, No, no no. va a crecer todo el mundo por igual, sino que, pues, sobre todo, pues se espera en Sur y Centroamérica, en África, en la India, pues Europa, Estados Unidos, Australia, Canadá, no se espera, ¿no? Quizás sí que reciban procesos de migración. Otra cosa interesante a saber es que la ratio de fertilidad total está disminuyendo, es decir, el número de hijos por mujer que se tienen, pues por ejemplo, en los años 50, cada mujer, en términos mundiales, esto Ujú. si lo pensamos para España, pues fallaría, ¿no? Serían en los años 50 4,95 hijos por mujer, en cambio en 2015 son 2,36. Hay un descenso en términos mundiales bastante importante. ¿Eso por qué lo digo? Porque se espera que además de 11.000 millones de habitantes no pasemos. Se espera que cuando la población mundial llegue ahí, ya quede ahí, no pase de ese punto. Sí, bueno, Pero la idea es, para llegar ahí, ¿qué retos hay? Pues hay que sobrevivir, entre comillas, a esa escasez en algunos recursos. Se me ha parado mi propia cámara, la quito y la pongo, que suele ser una solución. Vale, ya está. Bueno, pues tenemos retos sobre todo en 3 recursos: agua, energía y alimentos. He ujú. simplificado mucho, me podéis decir otros muchos, pero esos 3 recursos son muy importantes. Bueno, si crece la población, va a haber más demanda de agua, va a haber más demanda de energía, va a haber más demanda de alimentos. A priori, esto supone más precios y más costes. A priori, salvo que haya progreso tecnológico, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Qué ha pasado en la historia? Que no ha supuesto del todo más precio porque los progresos tecnológicos han ido compensando. Ujú. Hoy en día, la cesta de la compra en alimentos no nos cuesta proporcionalmente más que en el siglo XIX, porque el progreso tecnológico lo ha ido compensando. Pero el hecho de que podamos o no llegar a esos 11.000 millones de habitantes en el año 2050 hace que nos repensemos la trampa maltusiana. Es decir, ¿podremos hacerlo? ¿No podremos hacerlo? Pues al final va a depender mucho de la tecnología, de que la tecnología sea capaz de conseguir todo esto, ¿no? Hay algunos paradigmas que sí que van a cambiar de forma importante. Yo os voy a hablar hoy sobre todo más del agua, porque es el que conozco, pero veréis, agua renovable, tendemos a llamar renovable a la superficial, digamos, al agua de ríos, embalses, acuíferos. Hay la que hay, no Ujú. hay más. Y no por haber más población va a haber más. Es decir, al haber más población, lo que vamos a tener es menos agua renovable per cápita. ¿Eso qué implica?
que por narices hay que utilizar reutilización, desalación y trasvases, por narices. Sí. O sea, no es opcional. Es la única forma de... Y eso, por narices, implica que el agua va a ser más cara, porque no puede ser el agua más barata que un agua que es superficial. El agua desalada, que es una materia de la que yo entiendo mucho, es cara. Los trasvases depende y la depuración depende, pero en general toda es más cara que el agua superficial, ¿no? Energía y alimentos, las mismas dinámicas. Las conozco menos, pero ocurre exactamente lo mismo. Es decir, proveer de mucha más energía va a ser más costoso, proveer de muchos más alimentos va a ser más costoso, ¿no? Y como hemos dicho, es el progreso tecnológico el que puede solventar todo esto, ¿no? Si Mira, yo os he justo hablado hoy, de mira, agua... te interrumpo, justo hoy, bueno, hoy no, hoy que grabamos, no hoy que emitimos, hay un descubrimiento de un científico de generar una energía a partir de la humedad del aire. Ajá. Va a coger humedad del aire, el prototipo funciona, lo tiene patentado, y no sé cómo hará para generar electricidad a través del aire húmedo. Lo digo porque, claro, estamos ante una nueva fuente de energía. El ser humano ya tiene un elemento más de una nueva energía o fuente de energía basada en la humedad. No sé exactamente si es por el cambio de alguna cosa, pero la humedad del aire. Yo te hago un matiz ahí, porque como te digo, Es un las prototipo, líneas de que vaya a investigación, algún lado. sí, yo las líneas de investigación en las que trabajo son esas, ¿no? Y parecido a lo que tú me señalas, por ejemplo, en Israel tienen una tecnología también patentada para obtener agua potable de la humedad. El tema tecnológicamente no es tanto si existe o no esto, sino un concepto que a veces al inventor le pone de los nervios y es la eficiencia económica. Claro, Es decir, ¿cuánta energía produce esa máquina? ¿Cuánto cuesta la inversión de la máquina? O sea, ver si verdaderamente se produce un balance positivo, porque algunas de estas tecnologías en ocasiones en la parte económica pinchan mucho. claro, no, eso estoy contigo que y aparte se produce otra cosa, que los primeros prototipos y los primeros usos son más caros también. Y después cuando se Claro, generaliza baja el coste. Pero teniendo en cuenta que el precio del agua o el agua ya como bien estratégico va a ser esencial, a lo mejor nos estamos planteando algo que ahora no, pero dentro de 50 años, tener agua potable y con buen sabor, a lo mejor es tan apreciado como un vino. O sea, claro. sí. Entonces, claro, lo que ahora nos planteamos como una especie de situación en un futuro, pues será una refinería de petróleo es eficaz porque el precio del petróleo es alto, ¿no? Pues lo mismo. Claro, pues sí. Y bueno, pues eso, tengamos en cuenta que agua, alimentos y energía son los tres recursos en los que más atención podríamos poner. Y una cosa muy importante, están interrelacionados. Es decir, la energía consume agua, el agua consume energía y los alimentos consumen agua y energía. Es decir, solo con que uno de los tres descarrile, Sí, nos descarrila todo. No, la partida no la podemos salvar diciendo, bueno, se nos fastidió el agua, pero tenemos energía de alimentos. No, sí. tienen que salir bien los tres, ¿no? Eh, lo dicho, hoy vamos a ver un poquito más el tema del agua que los otros dos, porque yo los otros dos los comprendo menos y el agua los comprendo más, ¿no? Otra cosa muy importante es que al estar interrelacionados, eso quiere decir que el equilibrio de cada uno de estos recursos depende también de factores exógenos. Me explico. Durante años, durante muchos años, los que estudiaban agua utilizaban un término que se llamaba gestión integral de los recursos hídricos. Que esto quiere decir que en economía cogían el mercado del agua y decían oferta y demanda. Cerrad todas las ventanas, ¿vale? Oferta y demanda, lo miro todo aquí. Se centraban solamente en eso y sacaban una serie de equilibrios. Equilibrios mal hechos. Y esto no solo lo hacía la comunidad científica, incluso el propio gobierno de España. Te pongo un ejemplo. Se hizo una cosa que se llama el programa Agua, en la época de Zapatero, ¿no? Y se planificaron una gran cantidad de desalinizadoras con un coste energético constante, para no liar. Problema, el coste energético no ha sido constante. Entonces, se planificaron desaladoras que se esperaba que a lo mejor gastaran 90 céntimos de euro, que actualmente, o sea, según la previsión, actualmente costarían 90 céntimos de euro, pero resulta ser que están costando 1,5, 1,6. ¿Por qué? Porque la energía se Claro, disparó. claro, claro. Sí, sí.
Sí, sí, estoy contigo que en eso los políticos suelen pensar en 4 años de elecciones y el resto que venga de lo que Claro, Dios venga. exacto, exacto. Bueno, pues como decía, la dinámica en la que tenemos es que cada vez somos más, cada vez tenemos más medios y la trampa maltusiana pues nos empuja, digamos, a una dinámica de poder tener esta fricción, ¿no? Este debate no es nada nuevo. Hay un autor que los que les guste la economía o la historia lo van a conocer seguro, se llama Keynes. Keynes está, yo no sé si tú sabrás quién es, Sí, Paco, sí, sí. Aparte pero hablamos tú y yo de él en el programa de sí, Crack del 29. O sea, sí, no, es un personaje que está metido en todos los tinglados del siglo XX. Te pongo le meten algunos en todos ejemplos. aparte de ahora, ¿eh? Sí, sí, sí. En el Tratado de Paz de Versalles está Keynes. En Bretton Woods está Keynes. En las condiciones de paz de la Segunda Guerra Mundial está Keynes. La solución del crack del 29 está Keynes. Bueno, pues esto no le toca, lo de la trampa maltusiana, pero él ya habló de esto y dijo que una proporción geométrica puede contrapesar a la otra. Lo explico igual de pedante que el otro. Lo que quiere decir, lo que ya decía Keynes es, bueno, sí, la trampa maltusiana está, pero la tecnología puede compensar al progreso demográfico. O sea, lo que estamos diciendo aquí hoy no es nada nuevo. Es decir, al final a lo que nos lleva a lo de la trampa maltusiana, como decimos, es a reflexionar entre el progreso tecnológico, crecimiento demográfico, ver si esto va a poder sobrevivir, ¿vale? Tenemos la relación entre agua y energía, tenemos la relación entre agua, energía y población y el efecto del progreso tecnológico. Por cierto, ¿por qué agua y energía tienen relación? Pues por una gran multiplicidad de cosas, ¿no? Para producir agua es necesario energía, para producir energía es necesario agua. Están estrechamente vinculados. Antes tú decías lo de a corto plazo. Bueno, si no llega más progreso tecnológico, porque en el tema de agua, ahora hay la tecnología que hay, ¿vale? Y a lo mejor los próximos 5 años hay la tecnología que hay. ¿Qué hacemos en un país que va corto de agua? Pues hay dos soluciones, gestión e ingeniería. Gestión, ¿qué quiere decir? Pues optimizar quién consume, cómo consume, a qué precio consume, etcétera, etcétera. Se pueden solucionar muchas cosas simplemente con unas tarifas adecuadas. Ingeniería, ¿qué quiere decir? Pues hacer las obras oportunas, no hacer obras porque sí, para tener más recursos. Y las oportunas en cada lugar Son será distintas, otra. claro. Claro, por cierto, a este sentido decir que en España nos hemos vuelto un poco majaretas, esto es casi términos científicos, quiero decir, en el resto de países lo ven así, con este debate de desalación y trasvases. Es que no hay una cosa mejor y no hay una cosa peor. Quiero decir, cada caso hay que verlo. Cada trasvase es un trasvase, cada desaladora es una desaladora. No es una tecnología mejor o peor que la otra, es caso por caso, ¿no? No tiene, tener una opinión global para todos no tiene sentido. Bueno, Bueno, nunca te olvides en esto del agua, la posibilidad de conquistar el agua de otros. Es decir, sí, ahí tenemos en el caso de Israel la lucha por los altos del Golán, que es esencial el Golán como nacimiento del río Jordán, que es el que da agua a Israel, y ahora las luchas en el Himalaya entre China y la India, a palos y a piedras, por el control de los nacimientos de los ríos. Es decir, claro. tienes esta tercera opción. Sí, lo que Claro. pasa es una buena opción. Lo que pasa es que como españoles, ¿no? No, 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 me refiero que no lo olvides, que no, que tú y yo No, no. no, no. Pero que No, alguien va a yo no. pensar eso, ya te digo yo. Sí, en España no nos sirve, porque si queremos más agua tendríamos que ir a por Francia y como a lo mejor nos pueden, No, no, y pues Francia mejor tampoco tiene que... mucha agua últimamente. Pero esto, no lo olvides que en nuestra versión europea no está, pero en la versión mundial esa opción de cogerte tú el agua de otro va a ser bastante planteable. Y de hecho, en los Sí, problemas de Ucrania recuerda el famoso embalse, la presa que se voló, era el canal que llevaba agua a Crimea. claro, Y Crimea no tiene agua natural, sus pozos están secos. Es decir, al final el agua claro, también es un elemento en una guerra como la de Ucrania. claro. De hecho, vamos a analizar dos casos concretos de esto de la gestión, la ingeniería y el agua, que te van a dar la razón. Precisamente uno de los casos que quería ver era el caso de Israel y el otro caso menos conocido es el caso de Singapur, pero tiene muchísimo que ver con el agua de Uh otros. -huh.
El caso de Israel, te pasé una diapositiva por si la quieres poner, en la que se ve que en Israel lo que hay es un trasvase gigantesco. O sea, solucionaron la escasez de agua con un enorme trasvase y una obra que la denominan el Acueducto Nacional. Israel es actualmente un país con abundancia de agua, pero tienen abundancia de agua por gestión y por ingeniería. Israel es un país con una grave escasez, o sea, tenía una escasez hídrica muy importante en el momento en el que Israel, digamos que se funda, entre comillas, o se refunda, o como lo queramos ver, tras la Segunda Guerra Mundial. Es decir, Israel, sabéis que es un país que de alguna forma tras la Segunda Guerra Mundial, pues como que se articula, y en ese momento tienen una escasez hídrica tremenda, pero ponen en marcha un gran acueducto nacional con el que pues actualmente tienen un gran éxito, ¿no? Mm. En concreto, miles de personas estuvieron trabajando en este acueducto nacional. El presupuesto fue mayor que el del Canal de Panamá y el acueducto se hizo entre el 53 y el 64, en esos 11 años, ¿vale? Cuestiones de gestión ya más menores. En 2006 en Israel se crea la Autoridad del Agua de Israel para gestionar tarifas y demás. Una cosa en términos de agua que solemos desconocer muchos, que es muy importante, es que se cobran, una herramienta muy importante que hay para agilizar el consumo de agua es cobrar el precio real por el agua. Esto lo que ha hecho es que el consumo de agua baje un 20% en la zona residencial de Israel. Cobrar el precio real lo que hace es que pues, la gente tienda a ahorrar sin necesidad de campañas, es decir, tiende a ahorrar para no tener que pagarlo. Y luego tienen una serie de innovaciones técnicas como por ejemplo el nutrirriego. ¿Qué es esto del nutrirriego? Pues ellos hacen una tecnología que es un riego por goteo en el que también van ya los fertilizantes, los nutrientes, y esto hace que puedan cultivar en la mismísima arena del desierto. Sí, sí. Porque digamos que le meten todo a la planta y no necesita prácticamente ni los nutrientes de una tierra fértil, ¿no? Bueno, Israel es un caso de éxito. Otro caso de éxito es Singapur y tiene muchísimo que ver con lo que decías tú antes del agua de otros. Ahora veremos por qué. Una paradoja. En Israel es uno de los países que más llueve, pero al mismo tiempo tiene una densidad demográfica tremenda. Si volvemos a lo de antes, a lo de la trampa maltusiana, lo que vemos es que da igual la abundancia de recursos que tengas. Es decir, en Singapur llueve muchísimo, pero tiene tanta densidad demográfica que aún así tiene una escasez. No, y ¿Vale? aparte yo creo que Singapur el problema que tiene es que no debe tener ningún río propio a lo mejor en la zona y embalses. Me suena que había un par de ellos. Es que esto me suena haberlo leído en algún sitio. Claro, no tiene sitio físico tampoco para embalsar el agua. Tiene muy poco sitio Claro. físico para embalsar el agua. Sí, sí, sí. Una paradoja es que el 55% de la demanda de agua les viene de la demanda económica. Paradoja. Se da porque es un país muy industrializado. Y una cosa súper interesante que tiene que ver con lo que decías tú. Fíjate que la mitad del agua que consumen es importada de Malasia. Y esto lo hacen por un contrato trampa que se firmó hace mucho tiempo y que va a vencer en el año 2061. En el año 2061 perderán el derecho de importar agua de Malasia, ¿vale? Porque la importan a un precio pues, que es bastante irrisorio para Singapur, ¿no? Ellos tienen un plan para sobrevivir a todo esto que denominan los cuatro grifos del agua en Singapur. ¿Cuáles son? Primero, hacer una red de microembalses y depósitos. ¿Por qué microembalses? Por lo que decías tú. Tienen tanta construcción que prácticamente no tienen sitio. El segundo grifo del agua es el agua importada de Malasia, pero esto se va a acabar. O sea, que les llega este O tienen problema. que pagar más. Claro, el tercer grifo, esto te daría para un capítulo con alguien. Lo llaman el New Water. Y yo no sé hasta qué punto es un poco fantasía. ¿Por qué? Bueno, el cuarto grifo es agua desalinizada, pero vuelvo a lo del New Water. El New Water es una tecnología que ellos han inventado para consumir de forma, digamos, por los propios humanos, agua depurada. Es decir, reutilizar el agua. En España reutilizamos el agua, pero normalmente el agua reutilizada se le dan usos agrícolas e Sí, sí, industriales, sí. no consumo humano. Bueno, pues ellos lo que hacen es
depurarla todavía más y darle un uso directamente al ser humano. Para mí, aquí hay algo que nos quieren esconder y me voy a explicar con lo que conozco del sector. Si verdaderamente la tecnología fuera económicamente sostenible, o sea, cuando yo digo económicamente sostenible es, al final un metro cúbico de agua potable es un metro cúbico de agua potable. Y la pregunta del millón es, ¿esto es más barato que la desalación o menos? Si fuera más barato que la Claro. desalación, no encuentro motivo por el cual no exporten su tecnología a todo el mundo y todos los países la compren. Sin embargo, el New Water está quieto en Singapur. Entonces, ¿por qué? Hay mucha opacidad porque yo he estado buscando sobre qué costes tiene esto. No lo encuentras por ningún lado. Para mí es menos, debe de ser menos eficiente que la desalación. Pero como es una tecnología propia, pues la quieren promocionar por si pudieran hacerla más eficiente. Pero yo entiendo que debe de ser algo más caro que la desalación. Pero al final el New Water es reutilización del agua, pero que se la limpia más y se la reutiliza directamente para consumo humano directo. ¿Vale? Luego por el sabor, porque el agua desalinizada tiene un sabor un poco extraño, que esto sea más pura el agua, no sé. Sí, lo que pasa es que luego se la puede compensar Mm. con, digamos, lo que le da el sabor, es decir, pues que si le falta un poco de esto, le falta un poco Sí. del otro, se la puede equilibrar, o sea, puede mezclar, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, el caso de Singapur, pues yo te pasé un gráfico en el que se puede ver cómo aumenta la población y cómo aumenta la demanda de agua y cómo va a llevar esto hasta el año 2030. Y lo que tenemos de nuevo es una tensión sobre el recurso del agua muy fuerte. ¿Y cómo lo han solucionado? ¿Cómo lo van a solucionar? Pues hace falta tecnología y hace falta ingeniería. Como os he dicho, el New Water es una filtración de 4 etapas que se llama. Ellos tienen 5 plantas de New Water y el 40% del agua de Singapur la están cubriendo con esta tecnología, que es una barbaridad, ¿vale? Eh, la desalinización tienen actualmente 4 plantas y prevén que en el año 2060 la desalinización provea el 30% del agua. ¿Y cuál es el plan que tiene Singapur? Tienen un plan para en el año 2061 ser autosuficientes con el agua. ¿Autosuficientes por qué? Porque hemos dicho que la mitad del agua se lo compraban a Malasia Mm. y ese contrato se acaba en el 61. Es decir, lo que quieren es, cuando acabe el 61, tener ya la solución hecha, ¿no? Pero de nuevo, esta situación que estamos viendo es una necesidad. Estoy cogiendo un país crítico, ¿no? Que tiene una situación muy crítica, que es Singapur. Pues lo que estamos viendo es cómo ese crecimiento de la población y cómo ese crecimiento de la demanda ha tensionado el recurso agua y es un caso de éxito. Singapur y Israel son casos de éxito, pero porque tienen recursos económicos, tienen tecnología, etcétera, etcétera. Entender el futuro del agua por narices, Paco, nos lleva a entender que la desalinización es fundamental y clave. ¿Vale? La desalinización va a ser necesaria. No quiero decir en ningún caso que sea mejor ni peor que los trasvases, Mm. pero no siempre hay para trasvasar. Claro, no, Por no, sí, eso digo, evidente, sí, sí. Si hay una gran sequía, por no va a haber dónde traspasar. eso es claro. Es decir, una debilidad, por ejemplo, del trasvase, la acabas de citar tú muy bien, es que si hay una gran sequía a nivel, por ejemplo, de una nación entera que se está traspasando agua entre ella misma, pues no hay de dónde traspasar, ¿no? Entonces, la desalinización es clave, ¿no? Ejemplos de éxito o de países que tienen mucha desalinización, pues España. España es uno de los países referentes en términos mundiales de la desalación. Israel, Singapur, es una tecnología que cada vez se va a utilizar más. Mm. Y voy a darte un dato sobre geopolítica o geointereses o como lo queramos ver, que la mayoría de españoles desconocemos. ¿Tú sabías que España es un referente por sus empresas de desalación en el mundo? Que somos unos cracks, es decir, los países que están haciendo desalinizadoras hacen procesos de licitación, se presentan las empresas y ahí siempre hay empresas españolas compitiendo y en muchas ocasiones están entre las mejores. Te pasé una tabla que ponían las empresas españolas en el Ahí sector vamos. y podemos ver un poco pues cuáles son, por ejemplo, ¿la estás mostrando? Sí, sí. Pues si vemos la parte de la derecha, por ejemplo, ranking de las 20 empresas con mayor capacidad contratada en el 20 y el 21. Pues vemos que está Abengoa, que está Acciona, que está Tedagua, que está GS Inima, que está Desalia, que está Aqualia. Hay una gran cantidad de empresas españolas
que están ahí codeándose entre las empresas más importantes. Y además tened en cuenta una cosa, y es que fijaos que normalmente los países son reacios a contratar a una empresa extranjera que te haga esto. Sí, Es claro. decir, si las empresas españolas llegan a estar aquí es por la gran ventaja tecnológica que tienen. A modo de ejemplo, el programa Agua en España que hicimos en la época de Zapatero, que lo que hicimos fue bombardear de desaladoras España, prácticamente que yo sepa, ninguna la hizo una empresa extranjera. Es decir, siempre que se puede, el país se hace sus propias desaladoras. Lo que pasa es que, claro, si te van a salir excepcionalmente más caras, entonces prefieres contratar a un tecnólogo extranjero. ¿Por qué os digo esto de que en términos geopolíticos esto va a ser muy importante? La desalación va a ser una tecnología muy necesaria en el futuro. Mm. China va a tener que hacer, Estados Unidos está haciendo. Europa no tanto, porque en general Europa, salvo España, tiene una abundancia de recursos hídricos más importante, pero India va a tener que hacer, África ni hablemos. Es decir, No, sí, sí. Bueno, África los la que península. puedan, porque claro, hay tantos países sin acceso al mar. Has dicho una cosa muy, muy sabia, porque normalmente las desaladoras se hacen en países que tienen escasez hídrica y abundancia de recursos económicos. Es decir, los que puedan, como tú bien has dicho, ¿no? La península arábica se están haciendo una barbaridad de Bueno, desaladoras. ahí las están haciendo para hacer esos paraísos que quieren hacer también de turismo, con campos de golf y mitad del desierto y todo eso, claro. No hay otra Claro, forma. el otro día, una anécdota, vi un proyecto que están haciendo que se llama la ciudad Neón. La ciudad lineal es así. Sí, sí. Sí, 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 la ciudad lineal, me quedé alucinado. Yo digo, bueno, esto, claro, eso tiene que ser todo tecnología, porque ahí no hay nada. Y dinero que les sobra para pensar en un futuro en el que no tengan dinero que les sobre y poder vivir de algo. Porque ahí inteligentemente están pensando en el futuro. Es decir, cuando el petróleo ya no sea tan importante, ¿de qué vamos a vivir? Pues están creando sus hub tecnológicos, sus parques de atracciones, sus hoteles, ¿no? Bueno, a ver. En este proyecto, ¿qué es lo que podemos ver? Pues sería como jugar en nivel experto, ¿no? Sin agua, sin energía, sin alimento, cómo hackearlo todo Sí, con tecnología, pero a base de una cantidad de recursos económicos, como tú bien dices, ingente, sí, ¿no? sí. Pero de otros países es que no tienen esa abundancia de recursos económicos, ¿no? Bien, luego hay una cosa en las desaladoras también muy importante, que es que entendamos que no todo es tecnología. Las desaladoras, Paco, tienen un conjunto de contratos y de agentes, ¿no? Por ejemplo, está la empresa que la monta, está el gobierno, está la empresa que normalmente existe una empresa que compra y distribuye el agua en cada país, o en cada comunidad autónoma, o en cada diputación. Están los bancos. Entonces, se van firmando contratos. Y todos estos contratos condicionan, pero vamos, una barbaridad el precio final, ¿no? Mm. Os puedo poner un ejemplo y vais a ver qué fácil lo entendéis. ¿Y si el gobierno quiere una mordida? Por ejemplo, ¿no? Bueno, Y eso va. si, Claro, claro, claro. claro, es decir, el agua desalada no solo es una tecnología, también es un asunto político, porque lo suelen firmar los estados, el sector público, y estas condiciones pueden hinchar los costes finales o pueden dejarlos al mínimo posible, ¿no? Entonces, concluyendo, lo que estábamos diciendo hoy es que, como bien sabéis, nos espera un futuro en el que se prevé un crecimiento demográfico muy fuerte y esto pues haría que Matus nos repita otra vez su cantinela de decir, bueno, este crecimiento demográfico puede tensionar los recursos. En su época él hablaba de alimentos, pues hoy también, pero tenemos más recursos, ¿no? Y lo hemos visto, ¿no? Los problemas con la energía, por ejemplo, en España, al final, ¿de Mm. dónde viene esto? Que sí, guerra de esto y de lo otro. Sí, sí, pero al final lo que hay es mucha demanda y mucha tensión sobre los recursos, ¿no? Y si el progreso tecnológico, como bien sabéis, no es capaz de compensar todo esto, pues vamos a ir viviendo más fenómenos como este, que se pueden materializar pues, en procesos de escasez hídrica, en procesos de escasez energética que suponen pues, más precio, o qué sé yo, en procesos de escasez de alimentos, sobreprecio de alimentos, porque claro, la escasez de alimentos no necesariamente se traduce en que no haya comida, se puede traducir en que la comida sea cada vez más cara, que Claro, claro. es otra forma de Y el ver acceso a todo la esto, comida ¿no? se restrinja mucho a una parte de la población mundial y el resto subsistan con la comida, no sé,
básica, ¿no? Una Claro, especie de, no sé, a lo mejor solo la tecnología nos puede generar una comida nutritiva que aporte calorías y tal, y que la comida de verdad, ¿no?, esté limitada a ciertas personas. Lo digo, por ejemplo, ya, aunque este programa es de historia, ¿no? No de actualidad, pero bueno, es un juego de historia y de actualidad de cómo Malthus, sus teorías no se vieron, digamos, eh, ¿cómo se dice esto? No se vieron valoradas o no se vieron aprobadas por la historia, demuestran que no es cierta su teoría, a ver en qué punto puede ser cierto. Es decir, a lo mejor si llegamos a 11.000 millones ya empiezan Malthus a acertar, pero ya porque es algo técnicamente inviable, ¿no? Pero claro, imagínate que algo tan sencillo como las proteínas, ¿no?, en vez de conseguirse con carne, ¿no?, está ahora la moda de los insectos, ¿no?, que ya se empieza a pensar, ¿no?, en comer insectos. A lo mejor las clases acomodadas pueden comer carne tradicional y las clases menos pudientes algún tipo de proteína tipo insecto o artificial, alguna forma de generar unas proteínas o comidas, como siempre se bromea en las películas, ¿no?, una pastillita que te dé de comer, ¿no? Eso puede ser una solución a la superpoblación mundial. Es decir, lo digo porque viendo un poco la ciencia ficción, que en este caso es también una forma de ver el futuro, esas cosas se ven. Claro, yo también creo en ese tipo de cosas, como señalas, Paco, que lo que da asco y lo que no da asco es muy cultural, ¿eh? Mm. Quiero decir, no sé, a lo mejor pueden hacer una pasta de cucaracha muy atractiva. Lo Ay, digo riéndote. no, yo comí insectos y bueno, no estaban mal, porque sabía a todo lo que iba con ellos, ¿no? Es decir, pero lo digo porque es algo Especias. cultural, especies, tú le metes lo que sea o le metes una forma de pastilla y que no sabe a nada y punto, ya está, tira pelota. Y la sensación de comer queda limitado a unas élites económicas y el resto están alimentados, no comen, Claro. que es otra cosa distinta. ¿Sabes qué me gustaría decirte para acabar esta charla? Yo escribí un trabajo en una revista científica bastante buena con un compañero que se llamaba algo así como el maltusianismo en el siglo XXI. Mm. Y yo planteaba tres posibles escenarios, porque para mí solo hay tres, ¿no? Un posible escenario es que lo que ha pasado desde la revolución industrial hasta la actualidad, que tú lo sabes muy bien, y es que la tecnología, pues al final ha sido capaz de solventar todos los retos. Es decir, al final hoy somos más, tenemos más recursos, estamos hablando de provincias distintas, tenemos ordenadores, tenemos ropa, etcétera, etcétera. Eso es un escenario, es decir, la tecnología lo arregla todo. Segundo escenario, el escenario del caos, ¿no? El otro día descubría una teoría que se llamaba la teoría de Old Dubai, o creo que se llamaba así, Old Dubai, por si la quieres consultar. Esa es Me la de hice la cara. eso del Dubai me suena algo de prehistoria, pero no me acuerdo muy bien. Sí, 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 porque le llama así en honor a algo histórico, pero resulta ser, bueno, no voy a perder tiempo buscándotelo, pero creo que era Old Dubai. Había un chico que era, en el vídeo que vi, enseñaban mucho el hecho de que era superdotado, pero bueno, yo qué sé, pues escribir una teoría científica y tampoco ser un lumbreras, ¿no? Que tampoco es algo relevante. Lo que este chico planteaba es que iba a haber un colapso Mm. de la humanidad y ese colapso nos iba a llevar, pues según era, a la edad de piedra otra vez. Bueno, quizás estamos El exagerando. old dubayense. Ahora me Claro, acuerdo, sí, sí. pero, pero sí que es verdad que un segundo escenario es un gran colapso y una involución hacia atrás. Que tú sabes muy bien que las involuciones en la historia no son tan raras. No. Es decir, normalmente pensamos, la gente de nuestro año, pensamos que la historia siempre va para adelante y siempre hay progreso, pero oye, la Edad Media, por ejemplo, pues miraban a Roma con cierta admiración. Es decir, ha habido procesos en la historia que ha habido involución. Yo, como explico a mis alumnos, yo en vez de poner la típica línea buenista, ¿no?, una línea continua de progreso infinito, ¿no?, el ser humano es más bien una hoja de sierra con dientes que tiende a subir, pero siempre con caídas y subidas, que a la larga siempre suben. Pero claro, en esas caídas, digo yo, nos puede tocar parte de nuestra vida subiendo y de repente caer. Y después nuestros hijos o nosotros mismos al final volveremos a subir. Es decir, el que empezó el siglo XX y a lo mejor vivió la Primera Guerra Mundial
la caída económica, la subida económica de los años 20, la bajada del 29, la subida económica, la Segunda Guerra Mundial, su vida fue un continuo subir y bajar. Claro, el que tiene una perspectiva corta, parece que siempre sube, porque está viviendo el progreso, pero claro, de repente hay una caída. Y eso es los dientes de sierra del progreso infinito. Es decir, siempre subiremos, pero en dientes de sierra. Que algún día venga un cataclismo nuclear, como decía Einstein, que no se sabe cuál será la tercera guerra mundial, pero que la cuarta será con piedras y palos, pues ahí vamos al dubayense y a todo lo Claro, que quieres. pues esa teoría de Einstein bien podría ser el segundo escenario, ¿no? Sí, El sí. colapso a gran escala. Y hay un tercer escenario que tú me lo has dicho en un comentario, como sin pensar en las conclusiones, pero que lo has señalado, ¿no? Y es una solución relativa que puede ser que una parte del mundo vaya aumentando la cantidad de recursos, etcétera, etcétera, y la compense de qué forma, con que la otra parte del mundo, mayoritaria, tenga un deterioro sustancial de sus condiciones de vida que compensen, ¿vale? Este sería el tercer escenario, ¿no? Que en parte, ¿acaso no ha pasado en cierta medida esto? Pero claro, Sí, sí. ha pasado esto en los últimos siglos, pero en general en la historia de la humanidad, de alguna forma, también, ¿no? Pero Sí, bueno, pero esto llevado a gran escala. Yo me imagino en la ciencia ficción, es Blade Runner, ¿no? Estas películas de ciencia ficción, esas megaciudades, que va a ser lo que tendremos a megaciudades, en vez de vivir dispersos, ¿no? Vamos a ser todo megaciudades para ser más eficientes energéticamente y esas cosas. Y esas ciudades de rascacielos en los que en la parte de abajo viven los pobres y los ricos, alejados de la contaminación de la parte de abajo de la ciudad, eso que parece ciencia ficción, pues será algo parecido. Viviremos o en urbes separadas o en urbes que se note todavía más esa segregación económica, ¿no? Y aparte de los países, que ya también habrá grandes vallas o muros que separen los países. Eso es algo que veremos si no hay una redistribución de la riqueza eficiente, ¿no? Que es verdad que tiende a claro, haber redistribución de la riqueza de cierta manera también. Es decir, el mundo crece y ahí no sé, yo creo que ahí depende de la escuela economista, ¿no? Pero las diferencias se agravan, pero existe una mejoría de todo el mundo también. Es decir, hay más ricos, pero también hay menos pobres en... Es complicado decirlo porque también hay más pobres, pero bueno, es un tema complejo, ¿no? En Europa la teoría de la clase media existía, que ahora es verdad que la clase media está desapareciendo en algunos lugares, pero por ejemplo en China está aumentando la clase media. claro. Es que es complejo decirlo, Sí, pero sin que enfades a nadie, ¿no? Pero es verdad que en China está aumentando la clase media. sí, sí, sí. Te doy la razón totalmente. De hecho, cuando antes señalabas esto de que el crecimiento se da en unos sitios, pero en otros no, pues yo mismo te señalaba, Paco, que bueno, el proceso migratorio es la solución más obvia, ¿no? Pero claro, eso se puede compensar, como tú dices, con leyes fronterizas, con muros, con, digamos, con mecanismos de defensa frente a esa migración, sin lugar a dudas. Mm. Es muy complejo el tema. Es complejo porque después hay que también ver cómo se integra un nuevo mundo cambiado completamente. Es todo muy complejo. Pues, Borja, más o menos vimos a Malthus que suspendió su predicción. No es verdad que el mundo no pueda alimentar a más gente. Por ahora, de hecho, incluso se está viendo que las hambrunas en África están reduciéndose en parte por el comercio internacional. El hecho de que grandes países sean graneros del mundo, por ejemplo Ucrania, Rusia, Estados Unidos, aporten todavía sobrantes de comida. Es decir, lo estamos viendo en la famosa guerra de Ucrania, el corredor del grano, ¿no? Que sigue siendo Sí. vital para muchos países. Y sabes qué cosa te diría para matizar a la gente que vea este programa, les invito a que busquen indicadores numéricos de, por ejemplo, gente viviendo bajo el umbral de la pobreza o niveles de desigualdad en el mundo, o porque tendemos a pensar que todo como que está empeorando, etcétera, etcétera. Y lo cierto es que en general el mundo está mejorando. Es decir, los niveles de pobreza de los más pobres están disminuyendo relativamente. Es decir, el planeta en términos globales está mejorando. Existen problemas, bien lo Ya, sabes, sí, ¿no? Pero hay una mejora paulatina, ¿no? Es decir, de momento la teoría de Malthus no se está cumpliendo. Aunque tú dices, no, Malthus falló en su predicción. Bueno, lo podemos ver predicción, lo podemos ver también
proceso de interpretación del pasado. Su interpretación del pasado fue muy bueno, ¿no? Ujú. Porque lo que él dice es lo que había sucedido hasta él. Sí, sí, claro. Claro, el problema es que hay gente que basa muchas cosas todavía en el siglo XXI en el maltusismo. Es decir, muchas de las políticas mundiales se basan en esa frase de Malthus como justificación de muchas cosas. Es decir, eso, hay una película que es una película, pero refleja un pensamiento, que es la de Ángeles y Demonios de Dan Brown en la novela, en que alguien creyendo en el maltusismo quiere matar a la mitad de la humanidad para que el mundo no se agote, ¿no? El culpable es el ser humano, pues matamos a la mitad del ser humano y los recursos ya quedarán sin explotar. Aquí puedo meter un zasca, ¿no? Quiero decir, tú has dicho con mucho acierto que basar teorías en la teoría malthusiana, que es del siglo XIX o siglo XVIII, de alguna forma puede quedar como ridículo en el siglo XXI, ¿no? Pero hay economistas marxistas. No, no, que sí, que sí, que sí, que sí, sí, sí. No, no, Ahí lo ves. hay de todo, claro, claro, claro. Sí, sí. Claro, Pues, bueno, también son de las pocas. alguno dirá, siendo marxista, y hay economistas liberales como Adam Smith, que es del siglo XIX. Sí, 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 sí. Al final, todos los clásicos, ¿no? Económicos, todos son del XIX. Por lo tanto, lo que hay que hacer es reinterpretar todas las teorías económicas, ¿no? Las de Marx, el que sea marxista al siglo XXI y el que sea liberal de Adam Smith al siglo XXI, ¿no? Porque todas son del siglo XXI. Ahí sí que hay que valorar a los economistas clásicos, ¿no? Las escuelas clásicas, que son la simiente de todo lo que nosotros vivimos y sufrimos en el siglo XXI. Sí, no, esto te lo decía porque las escuelas dominantes en economía, que Mm, es la sí, keynesiana y la liberal, tienen un menor apego a sus fuentes, digamos, originales, sí, sí. como podrían ser Adam Smith o David Ricardo o el propio Keynes, porque hay muchos economistas, muchos premios Nobel, por ejemplo, Paul Krugman, que es keynesiano, Milton Friedman, que es liberal. Pero los marxistas tienen un apego muy férreo a esa fuente primaria de No, el Marx. dogma, ¿No? bueno, son dogmáticos, Sí, claro que sí, sí, cierto. sí, sí, sí. Pues espero que la gente haya entendido un poco que esta visión de la historia, que el programa puede estar emitido en la actualidad perfectamente en el canal Belun Artis Actualidad, que os recomiendo que visitéis, y ahí tengo un programa que se emitió aquí en Historia y pasó al de actualidad, como puede pasar este dentro de un tiempo, que se llama seguridad energética, que tiene que ver también un poco con todo esto de lo que se nos avecina, la necesidad de energía y cómo unas naciones tienen que asegurarse esos recursos energéticos. Os lo recomiendo ver. Seguridad energética en Bellum Artis Actualidad Militar, con otro amigo, José Antonio Sáez Calvo, que puede completar muy bien este programa, porque al final Malthus en su época no hablaba de energía, pero a día de hoy todo el mundo se mueve con energía, ¿no? La eléctrica y las fuentes que haya de generación de electricidad, que podemos verlo cómo evoluciona, porque a lo mejor estamos aquí hablando de cosas y a mediados del siglo XXI, en el 2050, la fisión nuclear puede ser una realidad. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Si lo que ya ¿Quién ahora sabe? es una teoría y con cierta investigación ya se genera, ¿no? Pues muchas gracias, Borja. Piensa otro tema para el siguiente programa, que esta es tu casa. Y mientras tanto, que la gente te escuche en tu canal de podcast, ¿no? Aprendiendo historia con Borja Montal. Pues sí, muchas gracias. Te deseo un buen descanso en verano y nada, yo seguiré viendo tus programas de archivo en Verumartis, que soy fan a tope. Este programa es en diferido. Posiblemente esté descansando de todo el año de grabar directos y me veréis en diferido a mí y a Borja. Pues muchas gracias a todos. Me despido de todos vosotros como siempre, agradeciéndoos que estéis aquí, que elijáis Bellum Artis para aprender en este caso un poco de economía, un poco de historia y también de futuro, de actualidad y futuro, de algo tan sencillo como que qué vamos a comer en el futuro, de qué nos vamos a proveer, de qué materias primas, qué recursos. Esto será algo esencial en los conflictos del futuro. Por lo tanto, en Bellum Artis Actualidad Militar, que os invito a suscribiros aquí en YouTube,
Es muy fácil, ponéis arriba @belungartis actualidad militar en el buscador de YouTube y encontraréis el nuevo canal. Ahí ya tengo programado para la nueva temporada programas sobre tierras raras, energías nuevas, e incluso traeré a gente a debatir, ¿no?, sobre nuevas fuentes de energía versus tradicionales, porque al final, como dije con Borja, por desgracia, los conflictos del mundo serán por fuentes de energía y recursos. Ya vimos en esta guerra en Ucrania, aunque la gente no lo quiera ver, solo se quieren fijar en la ideología, en el nacionalismo, ¿no?, como causa del conflicto. Existe un trasfondo económico, un trasfondo energético. En el caso, por ejemplo, de Ucrania, el agua que riega Crimea es una de las causas que dicen que está detrás, y también las ricas tierras de Ucrania y lo que hay debajo, que es la mayor reserva de litio en Europa, que se descubrió un poco antes del conflicto. Yo ya lo conté en una pizarra de Paco, que os invito a ver, en Belungartis Actualidad Militar. Y nada más. Espero que os haya gustado este intento de explicaros la teoría o la trampa de Malthus y cómo la historia demostró que era una trampa y que no era tan auténtica como se creyó durante mucho tiempo. Muchas gracias a todos y hasta la próxima historia hablada aquí en Belungartis Historia Militar. Y acordaros también de Belungartis Actualidad Militar y Geopolítica. Gracias. Y podéis hacer preguntas en los comentarios, en el YouTube y en iVoox, para que Borja os responda cuando pueda y ya esté emitido el programa. Muchas gracias y hasta la próxima historia hablada. Hola amigos de la Historia Militar. Si os ha gustado este contenido, por favor apoyadnos en iVoox, YouTube o Patreon. Recordad que Belungartis es vuestro canal de Historia Militar y trabajamos para daros los mejores contenidos. Muchas gracias a todos y hasta la próxima historia hablada. Y no os olvidéis de dar a me gusta y compartir.